Buenas noches, ¿me escuchan? Alessandra, Oscar, Giancarlos. Ya, Eh, bueno, ya siendo las 7:03, vamos a empezar con la mesa de diálogo sobre la filmografía y estilo de Satoshi Kon. Como participantes tenemos a Giancarlos Guzmán, Alessandra Arana, Oscar Rondán. Ah, ¿Podría presentarse rápidamente, por favor? Empezamos con Giancarlos. ya. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos aquí. Muchas gracias por haber venido. Me presento, soy Giancarlo Guzmán, soy miembro del Círculo de Estudios Japoneses Tenjin, soy egresado de Filosofía de la Universidad Católica y además soy egresado de la maestría de la Universidad Católica. ¿Ya? La maestría en Filosofía. Bueno, mis espacios de interés son principalmente filosofía del lenguaje, filosofía del cuerpo y bueno, todo lo que es estética, estética del Japón clásico y contemporáneo. Muchas gracias, Giancarlo. Ahora, Alessandra Arana, por favor. Sí, muchas gracias, Jos. En primer lugar, muchas gracias a los chicos de Ucato no Sekai por el espacio. Soy Alexandra Dana, la actual coordinadora del Círculo de Estudios Japoneses Tenjin y egresada de literatura. Em, Mis áreas de interés son género, estudios queer, los personajes femeninos y sus sexualidades disidentes, ¿no? Y nada, para hacerlo corto, nuevamente muchas gracias por el espacio y por favor, Oscar, síguete y preséntate. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los participantes y a los moderadores de parte de Okato no Sekai y a mis compañeros de Círculo de Estudios Japoneses Tenji. Mi nombre es Oscar Rondán, yo soy egresado de la especialidad de Literatura Hispánica y actualmente curso la Tecnicatura de Estudios de Lengua y Cultura Japonesa en el tercero Nicha en Argentina. Mis campos de investigación son principalmente la literatura japonesa clásica, de la posguerra, principalmente en el tema de los personajes desplazados por el milagro económico. También actualmente dirijo y participo como coordinador general de la Asociación Cultural Satori y también soy parte del Círculo de Estudios Japoneses Tenjin, así como colaborador del Grupo de Estudios Asiáticos o de Filosofía Asiática Tola Dragonetti de la Universidad de San Marcos. Bueno, nada más, va a ser un placer el día de hoy poder conversar sobre la filmografía del gran Satoshi Kon. Muchas gracias, Oscar, Alessandra y Giancarlos. Bueno, pues para empezar, una pequeña introducción. ¿Quién es el director? Satoshi Kon, que él nació en Japón, Kushiro, Hokkaido, el 12 de octubre de 1963. Fue un reconocido director de las películas de anime como Perfect Blue del año 97, Millennium Actress del 2001, Tokyo Godfathers del 2003 y Paprika del 2006, así como de la serie de televisión Paranoia Agent del 2004. Todos sus trabajos fueron realizados por el estudio Madhouse, donde lo dirigió un equipo de trabajo junto con Rintaro y Yoshiaki Kawajiri. Bueno, sus filmes se caracterizan por la complejidad psicológica, ¿no? Y es lo que vamos a mencionar en este conversatorio, ¿no? A grandes rasgos, ¿qué elementos podrían comentarme que caracterizan las películas de Satoshi Kon? A ver, comenzaré yo. Algunos de los elementos que más me llaman la atención y creo que caracterizan mucho la obra de Satoshi Kon es el elemento onírico, como tú bien dijiste, yo al inicio, ¿no? Este elemento onírico que, como hemos conversado ya hace unos días, me parece de que le permite a Satoshi Kon mezclar un montón de géneros sin ningún problema, ¿no? Todo esto también lo conecta muy bien con todo lo que es lo surreal, ¿no? El surrealismo. Y también como un quizás tema que va hermanado a ello podría ser el tema de lo carnavalesco, ¿no? Que va muy de la mano también con lo surrealista. También algunas de las cosas importantes, elementos importantes en la obra de Satoshi Kon, podría ser el alto grado de experimentación que tiene, ¿no? En sus películas. No solamente se inserta en un solo género, ¿no? No es una película policial per se, ¿no? Tiene, es una película policial, thriller, pero con más características, ¿no? Un proto-idol se podría decir, ¿no? Si pensamos en Perfect Blue. O incluso Millennium Actress es una mezcla de mil géneros, ¿no? Porque te narra la vida de esta actriz que ha actuado en miles de películas, ¿no? Y esto también nos permite hablar como otro elemento importante de las películas de Satoshi Kon, el tema de las cajas chinas, ¿no?
Se trata de una característica narrativa que el mismo Satoshi Kon usa varias veces en varias de sus películas, ¿no? Una historia grande te permite contar otra historia y otra historia y otra, ¿no? Y así vas reconstruyendo la vida de cada uno de los personajes. Eso me parece, al menos las cajas chinas, una constante en todas sus películas, ¿no? Pero no sé qué opinan Giancarlos, Oscar. Sí, estoy yo muy de acuerdo contigo, Alexandra. O sea, el elemento onírico es muy importante. Aunque tal vez yendo un poquito más, con una mirada un poco más amplia, no solo lo onírico, sino cómo juega la ficción con la realidad, ¿no? A mí me llama muchísimo y muy poderosamente la atención la idea como mundos ficticios, como pueden ser, pues, el mundo de las redes que se ve en Perfect Blue, el mundo del cine que se ve en, en Millennium Actress, o el tema de los sueños que se ve en Páprica, siempre tienen este componente de que hay un mundo ficticio que se pone al costado del mundo real y que en lugar de ser paralelos, siempre están de alguna manera al principio haciendo sus pequeños intercambios, y la mayoría de estas películas terminan pues en un gran choque entre la realidad y la ficción. Y eso es interesante porque nos hace pensar mucho en cómo estos espacios irreales que nosotros consideramos en nuestro día a día pueden llegar a convertirse eh, en elementos que tienen una muy fuerte influencia en nosotros. Y ahí yo encuentro un segundo concepto que me parece muy interesante de Satoshi Kon, es el concepto de identidad, ya que nuestra identidad es un constructo. O sea, nosotros no tenemos una identidad perfectamente establecida, sino nosotros somos máscaras, por así decirlo, máscaras que usamos en algún espacio, en algún tiempo. Con unas personas somos alguien, con otras personas somos alguien, en la red somos alguien, etcétera, etcétera. Y Satoshi Kon explota mucho esta idea de la identidad como algo múltiple, como algo construido, en la medida en que sus personajes casi siempre, al estar confrontados con esa ficción, se enfrentan a la propia ficcionalidad de sus propias identidades, y cómo esa ficcionalidad de sus propias identidades puede incluso emanciparse de ellos en tanto seres biológicos para tener impactos en el mundo más allá de la acción de la persona concreta. Entonces eso a mí me parece un punto interesantísimo. Y bueno, no sé, En, Oscar, en mi caso ¿qué particular, comentarías? yo creo que podríamos ver dos elementos que creo que complementarían un poco las miradas que comentaba Alexandro y Giancarlos. Para mí lo interesante de Satoshi Kon es que es un cine de autor. Es decir, que a pesar de que solamente cuatro películas y una serie y un par de mangas, toda su obra rebosa de una misma característica. Y esto lo hace un personaje interesantísimo, porque vamos viendo su progreso a través de su filmografía, a través de las diferentes experimentaciones que tiene con elementos, como ya comentó Carlos y Alexandra, identitarios, oníricos, con el inconsciente. Pero yo quisiera agregar un tema que es la crítica social, de alguna manera, que hace constantemente en sus películas. Tiene un tema que siempre es atacar lo que parece evidente, si es el tema de los sueños, si es el tema de la fama, si es el tema de la personalidad, si es la propia idea de hasta de Navidad, que se puede trabajar con esto. En Paranoia Agent, una de sus pocas y muy poco conocidas animes más tradicionales como series, tiene un capítulo muy interesante sobre el tema del suicidio, que justamente habla de la complejidad que un tema actual que sigue sometiendo a la cultura japonesa y que sigue siendo una problemática contemporánea puede ser tomada con tanta solamente apertura, sino con tanta sensación de crítica, de cómo desde un niño, un viejo una persona de mediana edad pueden conversar sobre lo que significaría la propia muerte o cuál sería ese significado después de ella. Creo que eso hace que Satoshi Kon particularmente un personaje que a pesar de la poca filmografía que tiene, cambió un antes y un después en la historia de la animación japonesa. Así es, y aparte también es como marca, ¿no? Estas escenas, sobre también qué nos dice sobre la sociedad, ¿no? De Japón en sus películas, ¿no?
¿Y ustedes cómo consideran también este trabajo que Satoshi Kon ha manifestado sobre la sociedad en sus películas? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, sí. De hecho, Sí, por claro. ejemplo, una de mis películas favoritas de Satoshi Kon, que es Millennium Actress, un poco para hacerle cherry a Cinearte, muchas gracias por esa invitación, muy buena película. Esto, ya, sí, en Millennium Actress es bien interesante porque muchas veces se cree de que todo lo que es el cine, la cultura para chicas, las revistas para chicas, las historias para chicas, que prácticamente son una influencia para crear esta película, Millennium Actress, son la base de esta película, y Chiyoko Fujiwara es prácticamente la representante de toda esta cultura para chicas, que en Japón se llama Shoujo Bunka. Lo que nos dice Satoshi Kon es que esta cultura para chicas puede ser igual de revolucionaria como lo fueron los grupos de protesta de izquierda de Japón a inicios del siglo XX, ¿no? O sea, nos muestra de que un personaje femenino tiene un potencial transgresor, ¿no? A pesar de que muchas veces la sociedad la quiere de alguna forma aprender, ¿no? Quiere apropiarse de su cuerpo para que la mujer en Japón a inicios del siglo XX sea madre de los futuros soldados de la nación, ¿no? Sea la buena esposa, la buena madre, ¿no? En esa época se llamaba Ryosei Kenpo. Entonces, prácticamente lo que hace Satoshi Kon es hacer una crítica de la sociedad japonesa a inicios del siglo XX, ¿no? Algo que a lo mejor no se hablaba mucho, no se tocaba mucho en esa época que creó la película, o recién se estaba revisando la historia. Los japoneses estaban probablemente repensando su historia en esa época, ¿no? En esos años. Entonces Satoshi Kon nos muestra esta época y nos está afirmando esto, de que tanto habían movimientos que estaban en contra del imperialismo japonés, y no solamente eran los grupos activistas de izquierda, sino también algunos productos de la cultura popular ya eran de por sí revolucionarios, ¿no? Y entonces podemos hacer un paralelo con las obras de Satoshi Kon. Las obras de Satoshi Kon también pueden ser igual de revolucionarias y cuestionar al sistema, ¿no? Si nos queremos poner en posicionamientos políticos, muy probablemente sea la obra de Satoshi Kon un poquito más tirando a la izquierda, ¿no? Si lo queremos poner en esos términos políticos, ¿no? Quizás no le guste a todo el mundo el término político y todo eso, ¿ya? Pero es más revolucionario, piensa mucho su sociedad, ¿no? La repiensa y la critica, ¿no? Aunque sí, también alguna vez hemos hablado de una entrevista que hizo Satoshi Kon, que dio Satoshi Kon, donde decía que se sentía conflictuado porque para su última película el gobierno le había subvencionado, ¿no? Le había subvencionado Páprica. Entonces, ¿cómo se sitúa frente a esa realidad, no? ¿Puede salirse del sistema del todo o no? He ahí la gran incógnita, ¿no? Luego, por ejemplo, en Perfect Blue, también tenemos esta crítica hacia la sociedad japonesa, sobre todo hacia el tema del capitalismo, ¿no? De cómo es que los personajes, la protagonista, prácticamente eh, su personalidad se quiebra, ¿no? Porque ella creó su personalidad en base a este ideal de querer ser una idol, ¿no? Pura e inocente. Pero si quieres seguir creciendo como artista, y eso también nos lleva a pensar, querer ganar más plata también, hace que esto cambie de rubro y ella misma se venda como un sujeto más maduro, ¿no? Que la lleva, por ejemplo, a participar en una serie donde hay hasta una escena de violación, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, esta película en específico, Perfect Blue, siento de que nos muestra una crítica hacia cómo es que se vende la figura de la idol, cómo se explota, ¿no? No solamente la figura de la idol, sino también de la actriz. Pero no sé, Giancarlos, creo que tú también querías comentar algo. Sí, sí, bueno, la verdad yo no tengo un ojo tan crítico para las cuestiones políticas, pero ciertamente a mí me resulta muy, muy interesante lo que mencionas sobre Perfect Blue y esta crítica que hace pues a la sociedad capitalista, ¿no? O sea, lo que tenemos, lo que nos muestra Perfect Blue es un ejemplo pues de alienación, ¿no? Tú tienes a un personaje femenino cuya, cuya personalidad se ha hecho para convertirse en un producto comercializable. Y en el momento que ese producto comercializable deja de ser rentable, tiene que convertirse en otro producto, ¿no?
Y lo interesante, y aquí es ya donde podría entrar la crítica a este mundillo japonés de las idols en particular, es que estos dos roles son totalmente contradictorios. Este antropólogo Hiroshi Aoyagi estudia la cultura de las idols, ¿no? Entonces, recuerdo un artículo que él menciona, pues, que los tres grandes valores de una idol son Utsukushiku, Tadashiku y Kiyoshiku. ¿Mm? O sea, belleza, rectitud y pureza, ¿no? Y incluso dice, pues, que esta devoción que muchos fans sienten por ellas, esto, Aoyagi le encuentra incluso un trasfondo en estas sacerdotisas vírgenes, en las Miko, ¿no? En estas sacerdotisas shintoístas. Entonces, por ahí tenemos toda una construcción en la que una idol es una especie de arquetipo, ¿no? Y es interesante ver cómo Mima, en este caso, emula y absorbe muchos de los elementos de esta cultura, y cuando quiere abandonarlos, eh, no le dejan. O sea, hay un culto a su personalidad tan fuerte por parte de algunas personas, de algunos fans, que simplemente no le permiten, como persona real que es, romper con este arquetipo para ser la persona que ella quisiera ser, y solamente le deja, y incluso la cuestiona a sí misma por tratar de abandonar ese ideal. Hay algo muy interesante. Ahora, ya pasando de película, hablando tal vez de Tokyo Godfathers, donde he encontrado también, donde hay elementos de crítica también muy fuerte, a mí me parece una película muy tierna. Por un lado, sigue siendo una crítica al capitalismo, y creo que ese es un gran tema de nuestra época, ¿no? O sea, criticar nuestra sociedad moderna es intrínsecamente criticar el capitalismo, criticar el hecho de que las personas, las cosas, que todo sea mercancía y todo sea vendible. Y me parece increíble cómo estos sin techo, estos vagabundos, de alguna manera transitan entre las zonas más marginales, los espacios más marginales de la sociedad japonesa, y también un poco cómo son tratados por aquellos que no pertenecen a este lugar. Y a pesar de ello, estas personas muestran tener pues un enorme corazón. ¿Mm? O sea, y se va viendo pues todos los maltratos que sufren, se ve pues cómo la sociedad los ha llevado a ocupar el lugar que ahora ocupan como sin techos. Entonces ahí hay una crítica muy fuerte. De Millennium Actress ya habló bastante Ale, y ya hablando sobre Páprica, ahí creo que hay una crítica de un tipo un tanto distinto, porque más que una crítica social a la sociedad japonesa propiamente, creo que hay más una crítica a nuestra actual sociedad tecnológica, ¿no? A una sociedad que ve la ciencia y la tecnología no otra cosa, sino una herramienta para dominar el mundo. Entonces, ahí a mí me encanta Paprika, probablemente sea mi película favorita de Satoshi Kon, porque yo ahí veo una crítica tanto de este afán de dominación, como también de una crítica ingenua a la tecnología. Me parece que hay un afán de tratar de armonizar el ansia de conocimiento y desarrollo humano con una visión un poco más abierta, más espiritualizada, y no ceder ni a la compulsión del desarrollo, ni tampoco a la crítica fácil, ¿no? A la crítica de estábamos mejor antes. ¿Mm? No sé qué opinas, Oscar. No, yo en lo particular voy a ir de atrás para adelante. Eh, sí creo que hay una crítica un poco, no digamos de corte social, pero sí digamos a nivel científico,
de Páprika frente al conocimiento de lo psicológico en el Japón. La psicología en el Japón como disciplina científica es muy reciente. Digamos que no es que haya tenido una larga tradición, y sí hay algo que se considera como protopsicología del periodo Edo, del estudio del corazón y la mente, pero realmente no es algo así. La idea de espiritualidad, de mente y cuerpo del Japón, principalmente por el budismo y por otras corrientes más relacionadas a lo religioso, tiene otra concepción completamente diferente. Entonces, que justamente ya hay un momento de cientificidad y que Páprica se nos presente como una idea de que eso que quieres controlar, eso que quieres sanar, eso que de alguna manera, que podrían ser cualquiera de las heridas y conflictos internos, es completamente imposible, porque el inconsciente es así, es un fluir constante que no puede ser ni atrapado, ni etiquetado, ni completamente comprendido, y se va desdibujando casi como un inconsciente colectivo de personas. Y creo que es un poco lo que de alguna manera Satoshi Kon siempre hace en sus películas. Desde el manga Opus, donde sus personajes se van desdibujando y van no queriendo morir, hasta la obras como Páprica. Vemos un proceso donde él intenta desafiar lo que ya está establecido socialmente, lo que la gente piensa que es correcto y que no debería cambiar, pero que hay otra forma de enfocarlo. ¿Por qué las idols son personajes tan puros? ¿Qué es esa pureza? ¿Qué significa esa idea de imagen? Y aquí entra la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué las idealizamos? Si al final de cuentas son seres humanos que pueden tener después otros objetivos y conflictos. ¿Qué es lo que te plantea la obra? Una persona que quiere ser diferente a lo que ha sido arquetipizada. Unos personajes como Tokyo Godfather que quieren ser diferentes a cómo se muestran o cómo la gente los etiqueta. Entonces, estas ideas que podrían parecer muy poco políticas funcionan a nivel social porque la animación muchas veces, principalmente durante los periodos de la guerra, fue una animación servil frente a cierto status quo. Pero ahora Satoshi Kon y un montón de directores contemporáneos dicen, puede verse un poco más. Y lo social, que parecería algo ajeno, se puede trabajar de otras maneras. No como lo que la mayoría de la gente cree que es, bueno, entonces hagamos una película de propaganda contra gobierno anarquista. Y puede ser que funcione, pero al final la forma de mostrarte cómo la sociedad se contradice a sí misma es mucho más efectiva a nivel simbólico y a nivel de personas, porque no te está diciendo cambia, sino date cuenta de lo que estás viendo. Puede ser que no sea totalmente lo único, la única forma de verlo. Y creo que ahí entra el valor particular de la filmografía de Satoshi Kon. Entonces, podríamos decir qué géneros vamos encontrando en Satoshi Kon, por ejemplo, que él une el policial, inaugura mezclas de género, ¿no? Como un thriller psicológico, ¿no? ¿Qué géneros vamos encontrando en sus películas? No sé si alguien desea comenzar. Sí, a ver, voy a comenzar con Perfect Blue otra vez. Justo había pensado de que, claro, Perfect Blue es una mezcla entre thriller, policial y también una suerte de proto-idol, porque una de las cosas que hablábamos hace unos días cuando estábamos preparando todo esto del conversatorio es que, bueno, idol, el género idol recién se ha vuelto súper popular en los últimos años. Antes existía, pero en una mezcla con el Majo Shoujo, ¿no? En los 80s. Por ahí seguía en los 90s con el género mecha. Pero bueno, ya, esto es una mezcla de thriller con proto-idol, ¿no? Donde al menos sabemos de que el género thriller o policial lo que nos muestra o se caracteriza mucho por el suspenso, ¿no? Y también lo que coloca en primer plano es cómo es que desborda el tánatos o el desorden en la sociedad, ¿no? En la sociedad que se espera que sea una sociedad ordenada, civilizada, entre comillas, ¿no? Entonces el thriller o el género policial muchas veces demuestran esto, todo lo contrario, coloca en primer plano lo contrario al orden, ¿no? Entonces, sí, pues en ese sentido, si suponemos de que el género thriller o policial es eso, coloca en primer plano este desorden dentro de la sociedad, y el género idol prácticamente responde o nace de este capitalismo que busca mercantilizar a un sujeto en particular, la idol, y prácticamente también esto forma su personalidad. Entonces, sí, pues lo que vemos es cómo en este capitalismo que significa el orden, la civilización, hay esto otro, ¿no? Hay una contradicción, siguiendo la idea de Oscar, ¿no?
Esa es una de las especialidades de Satoshi Kon, cómo sus películas nos muestran la contradicción y cómo estos dos géneros en particular, uno responde a la civilización y el otro como que más bien muestra, ¿no? Que hay algo más, hay algo detrás que no está funcionando dentro de, por ejemplo, el capitalismo, ¿no? Esto, de ahí otra cosa, rescatando lo que dijo Giancarlos hace un rato, ¿no? De que, por ejemplo, es muy interesante cómo el sistema en el que se inserta Mima, la protagonista, prácticamente crea su personalidad, ¿no? Y es tan ficticia esa personalidad que llega a ser predecible para algunas personas, como por ejemplo para Mimania, ¿no? Creo que así se llamaba el fan, ¿no? Que era el que escribía en la página web y se hacía pasar por la protagonista, ¿no? Eh, o sea, la protagonista no se esperaba eso, ¿no? Pero claro, si el sistema, el sistema en el que te insertas crea tu personalidad, alguien tan obsesivo o que es tan fan de uno, a lo mejor hasta podría entender de tal forma tu personalidad que te podría suplantar, ¿no? Y de igual forma pasa con Rumi, ¿no? Quien era su manager. Entonces, sí, en ese sentido, esos son los géneros que vemos al menos en Perfect Blue. En Millennium Actress es un poco más difícil de encajarlo en un solo género, ¿no? Si hablamos de los géneros, eh, tendríamos que tomar en cuenta, por ejemplo, de que Satoshi Kon se basó en todas las narrativas de inicios del siglo XX, femeninas, ¿no? Presentes en las revistas para chicas. Y una de las características más importantes en estas revistas para chicas es que los cuentos tenían características del melodrama, ¿no? Estas historias románticas de que la chica idealiza, ¿no? Por ejemplo, a otra persona. En la literatura de inicios del siglo XX en Japón, sobre todo era idealizar a otra chica, ¿no? A tu senpai, porque todo este tema del amor heterosexual era desplazado por un tema de que simplemente iba en contra del sistema familiar, ¿no? De que esto, sí, entonces, sí, eran historias melodramáticas, sobre todo esto que idealizaban al ser amado, y eran historias que se repetían, ¿no? Eran bien repetitivas, los personajes eran tipo arquetipo, la chica, la protagonista, inocente. El príncipe, ¿no? Eso, sí es que había una pareja heterosexual ahí, porque las historias para chicas, como ya dije, no solían existir estas parejas heterosexuales. Pero también había, por ejemplo, la villana, ¿no? Sobre todo era una mujer adulta que era contrapuesta a la protagonista. También estaba el mejor amigo, ¿no? Del príncipe, se podría decir, o del chico que le gustaba a la chica. Eh, entonces es bien interesante porque estos arquetipos del melodrama occidental, que las historias japonesas, la mayoría de veces no lo repetía, a veces sí. Esto, ya, entonces estos arquetipos, esta forma de construir el melodrama, de alguna forma también construyeron la vida de la protagonista, de Chiyoko Fujiwara, ¿no? Entonces lo que vemos en la ficción también se ve en la realidad. Eso es algo súper interesante, por ejemplo. Eh, de ahí a Oscar, no sé, las otras dos películas, ¿se te ocurre algo sobre el tema de los géneros? En el género, ay, ¿se escucha bien? ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Ah, discúlpame, que sentí como se desconectó un rato el micrófono. En Millennium Actress, principalmente debido a que justamente juega con el género del cine, podemos ver muchos elementos culturales de cines clásicos que ya pues en la historia del cine japonés se estudian, como el Kaiju Eiga, el Chambara o el Jidaigeki, que son géneros que hablan principalmente de temas, los Kaijus de los grandes monstruos, el Jidaigeki que hace todo este tema trabajado de relatos históricos. Y también, aunque no lo parezca, también al inicio de Paprika, que yo siento que es bien interesante, hay como un salto de 8 géneros diferentes, ¿no? Es como pasa de que están en un circo raro y después pasan como una realidad que se va difuminando, casi tipo policial. Después tienen como una parte donde están como Tarzán, una cosa así. Entonces, es un collage de géneros y de espacios que creo que al final terminó inspirando muchas obras posteriores. O sea, mucha gente dice, es que Inception existiría sin Paprika. Bueno, sí y no, ¿no? O sea, al final es las adaptaciones y los espacios que se trabajan y los elementos culturales, que al final Satoshi Kon juega con productos que ya existían en su cultura, creo que le dan tanto ese juego. Y además, como comentábamos al inicio del conversatorio,
hace esto más verosímil porque justamente está tomando temas del inconsciente y de cómo este inconsciente o esta oniricidad puede manifestarse de múltiples maneras, ¿no? Pero no sé tú qué piensas, ya Carlos, qué elementos o qué otros géneros consideras interesantes de la saga. Mm, bueno, o sea, yo creo que todos tienen bastante de género psicológico, ¿no? Creo que esa es una característica central en Satoshi Kon, y es no solamente, o sea, no solamente te cuenta una historia, no solamente ocurren acciones, sino mucho de lo que ocurre en las cabezas de los personajes, y eso es algo muy interesante. Eh, en Tokyo Godfathers, por ejemplo, creo que tenemos algo así como una especie de cine aventura, ¿no? Porque tal vez es la película en la que más acción hay. ¿M? Y aún así, Satoshi Kon se las arregla para entrar mucho en la psicología de cada uno de los personajes, ¿no? Es interesante porque tenemos a estos tres personajes principales, y cada uno tiene su desarrollo, cada uno crece durante la película, cada uno termina siendo un poco más completo de lo que era antes. Eh, y eso a mí me resulta muy interesante. Como dice Oscar sobre Millennium Actress, es muy difícil porque es un collage absoluto de un montón de historias, de géneros. Tenemos un poco de ciencia ficción, tenemos relatos históricos. En ese sentido, Oscar es aquí el más enterado de todos nosotros. Ya hablando de Perfect Blue, sí, o sea, tiene algo de policial, ¿no? Porque hay un misterio, hay asesinatos. Al mismo tiempo, está la cuestión de ver qué tipo de asesino es, ¿no? Si al principio parece que es mima en alucinaciones, hasta que finalmente se descubre que prácticamente hay dos autores de todo esto, ¿no? Una especie de autor material y una especie de autor intelectual, lo cual es muy interesante. Páprika es otra película que me es muy difícil de catalogar, porque eh, tiene estos elementos, o sea, coge un montón de elementos bastante disímiles y los armoniza muy bien. O sea, tiene elementos de ciencia ficción, tiene elementos, tiene un elemento policial también, porque hay todo este misterio de quién y cómo está originando todo este ataque de los sueños, que empieza con el robo de los DC Minis. Eh, pero también tienes toda esta explosión carnavalesca del final, que ya no es policíaca, o sea, en esa parte no sabría cómo decirlo, aventura tal vez, pero no tanto. Eh, no sabría catalogarlo, pero es espectacular, definitivamente. Que de hecho va muy de la mano con algo que hablábamos con Oscar hace unos días, ¿no? Por ejemplo, de que al menos el cine de Satoshi Kon tiene mucha relación con la literatura japonesa de los años 80, ¿verdad, Y Oscar? con el cine. Y con el cine. Claro, es que durante ese periodo principalmente llegaron la vanguardia en Japón en todos los géneros. Kobo Abe, Yasutaka Tsutsui, entre otros escritores, experimentan muchísimo con los límites de las posibilidades de la ciencia ficción. Y era un género que además se volvió hiper popular en la posguerra, con el cine de Kaijus, pero que va a tener un gesto bastante particular, por lo menos, y se siente en las películas de ¿cómo se llama? Satoshi Kon, porque trabaja múltiples veces lo que va a ser cómo el ser humano puede ser el protagonista de estas historias, cómo el ser humano puede llegar a sus límites sociales y culturales. Y a mí me consulta, ¿no? Porque Yasutaka Tsutsui escribe Páprica, que después Satoshi Kon adapta, pero si ustedes leen la novela, no es como la película en cierto punto, porque es casi una novela cientificista, pero el rol que Satoshi Kon quiere trabajar no es tanto el rol de la ciencia en el progreso o el rol de la ciencia en tal cosa, sino cómo el individuo se sitúa frente a estas realidades. Y casi son
los personajes de Satoshi Kon los que llevan la trama y los que te permiten ir volando por este marisma de imaginaciones. Y creo que eso es lo que Satoshi Kon aprovecha de los géneros populares de su época, pero que refuerza con una característica particular, centrándose en los personajes. O Claro. sea, podrían decir que el impacto está en los personajes, más que en las escenas en los que están como que, o sea, en la historia, Eh, eh, Claro, Jos, de hecho, bueno, de hecho, si hablamos de los personajes femeninos, me muero, son personajes femeninos que a mí me encantan, ¿no? Al menos Satoshi Kon yo siento que los construye muy, muy bien a estos personajes femeninos. Y ya, si hablamos, por ejemplo, del tema de fanservice, porque en Paprika me acuerdo que hay un fanservice, lo hace bien, ¿no? O sea, ya, bueno, esto está el pansui, esto, pero, en fin, ¿no? O sea, tampoco es que venda el personaje femenino por el fanservice, ¿no? Sino que los construye muy bien, ¿no? Es interesante eso. Em, sí, pues, por ejemplo, la imagen de la shoujo, cuando hablamos de personaje femenino en Japón, casi siempre hay que pensarla en términos de la shoujo, ¿no? La chica, ¿no? Que, nuevamente, siempre voy a remitirme a inicio del siglo XX porque prácticamente ese es el origen de la construcción de la joven en Japón, ¿no? Que se traslada luego a la cultura popular. Llámese al género shoujo en el manga, o llámese también que esa construcción termina siendo arrastrada al shonen contemporáneo, al cine de Satoshi Kon, ¿no? Entonces, el personaje femenino es muy transgresor, ¿no? Es el potencial de cambio en la sociedad. Pensemos en una de las escenas finales de Páprika, ¿no? Donde esto, Páprika misma, o sea, no la doctora Chiva, sino Páprika, se da cuenta de que, bueno, sí, pues le gusta, a la doctora Chiva le gusta este científico que es esto medio hedonista, o sea, hedonista en el sentido de que está bien metido en sus creaciones, esto, es obeso y todo eso, ¿no? O sea, no cuida su cuerpo y cualquiera diría como que, bueno, que puede encontrarle a este científico, ¿no? Esto, pero bueno, Páprica misma como que acepta que a la doctora Chiva le gusta este científico, esto, se vuelve una, se podría decir, con su cuerpo, con la doctora Chiva, y también la doctora Chiva que había sido prácticamente tragada por este científico cuando está con el cuerpo de robot, se podría decir, y de ahí sale esta bebé, ¿no? Esta bebé que va absorbiendo estos malos espíritus, estos malos sueños, se podría decir, ¿no? Va absorbiéndolo y va creciendo. Va creciendo, la ves en un momento como la adolescente, la yoyo, ¿no? Y va creciendo y cuando ya, de hecho, cuando está en estado puber, en estado adolescente, es cuando se acerca a enfrentar al enemigo, ¿no? Al dueño de esta empresa. Eh, y cuando se enfrenta a él es que lo sigue absorbiendo, hasta que cuando lo vence termina siendo ya la mujer adulta, ¿no? Entonces es bien interesante en ese sentido, ¿no? El personaje femenino de Paprika. El personaje femenino de Millennium Actress, ni qué hablar, ¿no? Esto, ya digo, siempre lo voy a decir, es la película que me encanta, la adoro esa película. Y, y es ver cómo esto, a pesar de que es cuestionada por el sistema, es perseguida numerosas veces por ejemplo, una autoridad, que es la policía, esto, ella sigue buscando al ser amado, ¿no? A pesar de todo. Y una de las partes quizás más icónicas de esa película, o ni siquiera icónicas, quizás la más importante, ya es la última frase que dice, ¿no? Que, que a pesar de todo, ella lo que amaba era la búsqueda, ¿no? O sea, nunca se rindió, tenía esta esperanza, ¿no? Del cambio social, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo principal de Chiyoko Fujiwara en esa película. A ver, mientras sigo pensando esto, Giancarlos, a lo mejor quisieras agregar algo. Sí, esto definitivamente a mí me parece que el cine de Satoshi Kon es uno muy centrado en los personajes, o sea, o sea, en realidad es bastante equilibrado porque ocurren muchas cosas, tiene muchas acciones, pero siempre está orientado a cómo las acciones impactan en la mente de sus personajes, ¿no? Ahora, esos personajes también, como, como conversábamos en semanas anteriores y como ha mencionado Alexandra, representan cosas muy fuertes, ¿no? Esta escena final de Páprica, retomando lo que decía Alexandra, a mí me parece espectacular y siento que nos deja pensar mucho, por ejemplo,
lo que significa el arquetipo masculino, el arquetipo femenino un poco, porque justo veíamos, ¿no? O sea, qué puede representar este arquetipo femenino frente a, o sea, por qué es una mujer precisamente la que llega y se traga primero los malos sueños y luego este personaje masculino gigante, ¿no? Entonces, pensándole un poco, este, este, este director de la empresa, que estaba paralítico y que de alguna manera ve en la tecnología, en esta tecnología una capacidad de alguna manera mediatizar y absorber la naturaleza así para sí mismo. Me encanta la frase cuando tiene a este otro ayudante que está ahí y cuando este muere, le dice, no te vayas, o sea, mi mente necesita tu cuerpo. Y finalmente, después de esa muerte, se da cuenta que no necesita ese cuerpo, sino que puede hacerse un cuerpo gigante gracias a esta fusión que ha habido entre el mundo onírico y el mundo real. Entonces, yo veo que ahí hay una representación de la tecnociencia actual, ¿no? Que en cierto sentido es una eh, evolución del ideal moderno, occidental, de que tienes tú al sujeto frente al mundo y el sujeto se adueña del mundo. El sujeto utiliza el conocimiento para dominar el mundo, para hacer del mundo su herramienta. El conocimiento es herramienta, principalmente para la dominación. Entonces, yo siento que este personaje funciona como un arquetipo de eso, un arquetipo de este ideal de dominación, este ideal de hacer de todo un medio para ciertos fines. Y de alguna manera siento que más bien el personaje femenino aquí es usado por Satoshi Kon para simbolizar hasta cierto punto utilizando términos junguianos, la reconciliación con la sombra, ¿no? Eh, si hay algo que se le puede criticar a esta tecnociencia occidental es de alguna manera la, eh, el hecho de que se emborracha del poder, se emborracha de la capacidad de poder dominarlo todo y de alguna manera pierde noción de sus límites. Y más bien esto, aquí el personaje femenino es uno que empieza, que precisamente nace, como mencionó Ale, de abrazar a sus debilidades, de abrazar a sus emociones, de abrazar a eso que uno no quiere ver, a eso que no quiere aceptar, porque aparentemente para la autora Shiva, para la autora Chiva, esto era hasta cierto punto vergonzoso estar enamorado de Tokita. Y recién cuando lo acepta, parece que es capaz de aceptar todas las sombras que hay ahí y de alguna manera redimirlas, ¿no? O sea, redimirlas en la aceptación, redimirlas en la posibilidad de no, de no cerrarnos a una parte de la experiencia. En el caso del director el estar inválido era parte de una sombra, una parte de una sombra que él no quería aceptar. Mm. Entonces yo creo que ahí hay un fuerte uso de los personajes para contar la historia, por un lado como personajes y por otro lado como arquetipos. Ya Perfect Blue ni qué decir, o sea, en el caso de Perfect Blue, eh, el personaje o sea, tenemos que desdoblar hasta cierto punto el personaje de Mima con el personaje como le llamaba este, este fan, Mimarín. Tenemos que separar a Mima de Mimarín, porque Mima es una chica común y corriente, con deseos y cosas y con todas las presiones que tiene, y Mimarín cobra una vida aparte, ¿no? Y toda la cuestión es, eh, ¿qué representa la identidad de Mimarín frente a la identidad de Mima? ¿No? Si es que son el mismo personaje, si es que son distintos personajes en un mismo cuerpo, y como finalmente se descubre, son pues básicamente son dos personajes separados, sin embargo que están entrelazados por una misma narrativa, narrativa de la que ninguno
de los involucrados puede separar. Entonces, ahí tenemos cosas muy interesantes. Hablando de Tokyo Godfathers, eh, en ese caso yo creo que Tokyo Godfathers es la película más directa de Satoshi Kon. Como dije, es tal vez también la que es un poco más fácil de catalogar, pero una vez más, lo que tenemos es que a través de los personajes se nos cuenta historias de la ciudad, ¿no? De la ciudad en sus márgenes. Y entonces eso me parece a mí muy interesante porque son los personajes a través de sus traumas, a través de sus pequeñas esperanzas, de sus pequeños conflictos y de sus grandes conflictos, los que se canalizan a través de la bebé como un pretexto para desarrollarse a sí mismos. Pues eso a mí me parece que, que Satoshi Kon hace muy bien, ¿no? O sea, coge los personajes y puede hacer que estos personajes tengan personalidad propia, los puedas sentir de alguna manera humanos, pero al mismo tiempo son arquetipos de conceptos más grandes, más potentes, que él armoniza muy bien. Eso a mí me parece espectacular en Satoshi Kon. No sé, Oscar, ¿algo que quieras comentar? Yo simplemente te agregaría, porque creo que ya Ale y Giancarlo han trabajado bastante bien los personajes, es que, y algo que yo principalmente es lo que me gusta de Satoshi Kon, es que esos personajes, a pesar de que en muchos momentos parece que no están rompiendo la cuarta pared, sí lo hacen en algún sentido porque entienden de que esa realidad es más compleja que simplemente lo que tienen establecido. Y lo interesante, por lo menos en mi particularidad, es que las obras de Satoshi Kon siempre empiezan in media res. No sabes qué está pasando, no entiendes bien la acción, pero la acción no es lo importante. Sí, puede ser que en algún momento tenga relevancia, por ejemplo, el tema de Perfect Blue, saber todo el crimen, pero no es lo que termina haciendo a la película algo particularmente especial, sino cómo el personaje va viviendo, va experimentando en primera mano dichas experiencias. Y creo que eso lo hace tan, ¿cómo decirlo? En términos que pueden sonar menos pretenciosos, pero lo termina siendo una obra que resalta sobre las demás obras de animación de la época, porque se da el lujo de experimentar psicológicamente con los personajes cuando una obra de animación tradicional tiene que jugar con la velocidad, con el movimiento y con la retención del público. Aquí dice, si voy a darme un tiempo para hacer una escena donde tenga que tener la cámara en tal espacio, voy a hacerlo porque sé que el personaje te está dando la profundidad psicológica pertinente. Y creo que eso es lo que al final termina enamorando a sus diferentes espectadores, por lo cual ha terminado siendo uno de los cineastas de animación más importantes de Japón. Yo ahí añadiría una cosa en función a lo que dijiste que me pareció muy interesante, el tema de la cuarta pared. No sé si se rompe la cuarta pared, pero sí creo que es importante señalar que en el caso de Satoshi Kon podemos hablar de una quinta pared, porque tú tienes el personaje, la acción que se está dando, tienes esa acción frente a espectadores dentro de la propia película y por afuera están nosotros los espectadores que estamos viendo a través de la pantalla. Entonces, no recuerdo haber visto mucho que se rompa la relación entre lo que ocurre dentro de la pantalla y lo que ocurre fuera de la pantalla, pero sí hay mucho esta quiebre entre distintos escenarios, por así decirlo, y distintos espectadores que hay dentro de la propia película. En ese sentido, creo que sus películas son bastante meta. Justo iba a decir eso, o sea, es bien meta porque es bien consciente Satoshi Kon de que está haciendo cine. En Millennium Actress, claramente, ¿no? Hablando del cine. En Páprica también, ¿no? Más bien como que cuando el personaje que quería ser director pero se volvió policía, cuando empieza a hablar de todo el tema de las tomas, como que él es el espectador y entra a la película que estaba viendo en un momento. O sea, incluso, bueno, la primera, ¿no? Perfect Blue, cuando habla de todo el proceso de producción para performar como idol, o también todo el proceso de producción para filmar una serie, ya te está diciendo, ¿no? Desde Perfect Blue ya puedes encontrar varios de los temas que van a regir en toda la obra de Satoshi Kon, ¿no? Desde que es meta, hasta el tema del onírico, hasta el tema de una fuerte presencia del personaje femenino, y así, ¿no? Así. Y para Entonces, complementar, ay, perdón, perdón. No, y Giancarlo, para, continúa.
Ya, y para complementar toda esa idea de lo meta, eh, hay que señalar bastante bien que Satoshi Kon lo que hace muchas veces es precisamente, bueno, es algo que ya hemos dicho, pero siempre vale la pena recalcarlo, juega con la noción de realidad y ficción, porque siempre que pensamos en una ficción, pensamos en que una ficción siempre es ficción desde un sujeto que ficciona, desde un sujeto que es espectador de la ficción. Cuando uno sueña, uno es partícipe, pero también espectador de sus sueños. Cuando estamos en el caso de Perfect Blue, tenemos pues que los espectadores de Mima, sus fans, son espectadores, pero al mismo tiempo también quienes la siguen en redes, quienes le mandan sus cartas, sus regalos, etcétera, todos esos también son espectadores. Entonces, ahí se juega mucho con con ese papel, ¿no? Con cómo somos espectadores, de alguna manera, de las ficciones en las que estamos, pero cómo también no podemos, no, ser espectadores no es solamente ser espectador, sino ser espectador casi siempre terminas metiéndote dentro de la ficción, terminas involucrándote dentro de esa ficción y termina habiendo un trasvase, ¿no? Unos idas y vueltas de la ficción hacia la realidad y de la realidad hacia la ficción. Y entonces, eso a mí me parece genial, porque, por ejemplo, en Perfect Blue y en Paprika, principalmente también en Millennium Actress, las películas terminan pues con un carnaval en el cual ya ha habido tantos trasvases entre realidad y ficción, tanto en lo cual nadie ha quedado como espectador. Todos han quedado, todos terminan siendo de una u otra manera partícipes de este carnaval que ocurre, ¿no? Carnaval un poco sangriento, el de Perfect Blue. Pero bueno, esa es mi impresión. Entonces, el estilo que estamos presenciando en las películas lo podrían catalogar como un estilo recargado, ¿no? Que crea densidad. A eso íbamos, ¿no? Sí, bueno, son historias bien densas, ¿no? El ambiente donde las crea es bien visual, entonces claramente como que eso hace más ligera la película, ¿no? Es una película, sí, o sea, si te pones a analizarla, es una película, son películas bien densas, ¿no? Densas también en el sentido, por todo el tema onírico, ¿no? Pero también por todo el tema crítico políticamente y de la sociedad, sí, ¿no? También tiene densidad por ese lado. Se nota ahí que Satoshi Kon ha bebido mucho, o sea, ha consumido mucho cine, ha consumido mucha literatura, ¿no? Y que por eso ha terminado en estas obras que tenemos, bueno, que hemos visto, ¿no? De hecho, si hablamos del cine de Satoshi Kon, yo creo que eh, el tema principal de Satoshi Kon es lo onírico, como por ejemplo el tema principal de Hayao Miyazaki es la naturaleza, ¿no? En ambos tenemos esta suerte de elementos que buscan ser controlados por el ser humano, como ya dijo Giancarlos, buscan ser controlados por el ser humano y por las tecnologías, que también son parte de la esfera del ser humano, pero que no, ¿no? O sea, la propuesta de estos dos autores es de que tanto la naturaleza como lo onírico tienen que estar en paralelo, ¿no? No en paralelo, pero sí tienen que ser abrazados por el ser humano no de forma violenta, no de forma colonizadora, como se diría, ¿no? No es imponerse sobre estas esferas, sino es convivir con ellas, ¿no? De forma armónica. Entonces, sí, creo que esa es otra de las propuestas al menos de Satoshi Kon, ¿no? Sobre lo onírico, que hay que verlo como parte de la naturaleza humana y saber cómo convivir con ella y cómo explotarla, pero sin ser con ello, no explotarla no explotarla como se explota la naturaleza, como el capitalismo explota la naturaleza hoy en día, ¿no? De extraer, 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 extraer al máximo, no. O sea, es aprender a convivir con ella, aprender a saber qué podemos rescatar de ella, ¿no? Sin Eh, maltratarla, sin colonizarla, por ejemplo. yo quería añadir un poco a eso, y es que ciertamente
no lo habíamos mencionado hasta ahora, pero creo que podríamos establecer que uno de los temas de Satoshi Kon es la tecnología. ¿Mm? Porque cuando hablamos de la cultura de idols, o sea, eso también es tecnología. Está mediada por está mediada por la media, está mediada por las redes, etcétera. El cine, ni qué decir, es una tecnología. Y ya, bueno, en Páprica, que es un poco más de ciencia ficción, ya tenemos pues este DC Mini, ¿no? Que es la capacidad de entrar a un terreno que hasta antes de ese invento había sido virgen. Y ciertamente hay como dice Ale, hay un afán de, de no satanizar a la tecnología. De hecho, si mal no recuerdo, era McLuhan, bueno, al menos eso decía Víctor Krebs, que es un filósofo peruano que trabaja mucho el tema de la tecnología. Eh, la tecnología es un farmacón, ¿no? Y la palabra farmacón en griego tiene este doble significado, ¿no? Lo que cura y lo que mata, lo que envenena. Entonces, cuando uno abraza una tecnología, siempre gana algo y pierde algo. La tecnología se vuelve una especie de prótesis, ¿no? Entonces, ahí hay una ambivalencia interesante y una ambivalencia que de alguna manera en Occidente, en nuestro capitalismo del siglo XXI, ha quedado claro que no hemos sabido armonizar. ¿Mm? O nos sumergimos en ella y nos ahogamos en ella, como por ejemplo sugiere la serie Black Mirror, ¿m? O la idealizamos como si fuera la solución a todo. Y yo creo que más bien Satoshi Kon, en ese sentido, eh, no la sataniza, sino la asume como parte de una nueva naturaleza que hay que tomar. Y ahí sí creo que Satoshi Kon es bastante japonés, ¿no? Porque cuando él habla de la naturaleza, lo habla en este sentido shintoísta, en el cual, pues, no hay bueno ni malo, no hay pecados, pero sí hay, por así decirlo, la posibilidad de irrespetar, la posibilidad de esto, ir más allá de nuestros límites, de los límites del respeto que deberíamos tener a las cosas, a la naturaleza, que para los japoneses es sagrada de por sí. Y yo siento que en Satoshi Kon también hay un afán de buscar esa armonía, de encontrar los puntos de ese respeto con la nueva naturaleza con la que estamos interactuando, ¿no? De alguna manera, reconciliarnos con ella sin satanizarla y sin idealizarla. Que es ¿Mm? una herencia de Mamoru Oshii, ¿no? Del cual fue su ayudante, ¿no? Para Ghost in the Shell. Totalmente, ¿no? Bueno, Ghost in the Shell también es otro mundo de lo que podríamos hablar horas, pero tenemos pues o sea, a mí lo que me encanta, por ejemplo, de Ghost in the Shell es la inmensidad con la cual se traza la red, ¿no? O sea, la red es algo enorme, poderoso e incomprensible, es casi como una fuerza de la naturaleza, tiene esta potencia, ¿no? Por eso no me acuerdo este autor, pero hay un autor que nos habla de lo sublime cibernético en Mamoru Oshii, y sin poner tanto énfasis en ese aspecto de lo abismal y lo terrible que pone Mamoru Oshii, yo creo que sí, Satoshi Kon nos da una probada de también lo enorme que es Twin, twin, twin. este mundo tecnológico. Oscar, ¿cuál sería tu impresión? El estilo, yo siento que volverlo un estilo a la obra de Kon es un poco complicado, debido a que, a pesar de que sí es un personaje que tiene cierta influencia de sus mentores, ¿no? El autor de Akira, Katsutaro Tomo, o el propio Amuro Oshii, tiene un tema particular donde, por lo menos, a mí no me parece un estilo completamente recargado. No porque no sea recargado visualmente, sino porque crea una estética donde puede hablar de temas muy complejos con temas que nos podamos empatizar fácilmente. Un bebé, el acoso, los problemas internos psicológicos. Entonces, en cierto punto, podríamos decir
que sí hay, por un lado, un porcentaje de ideas que son muy complejas y que a un ojo bastante minucioso puede ingresar a ellas, pero por otro lado hay pues, una serie de estilos y géneros que no necesariamente tienes que entender para disfrutar la obra, ¿no? O sea, uno ve y dice, ok, sin variar de imágenes y flores que te puedes tener, y por eso que es tan popular, porque si fuera un escritor muy de nicho, o fuera un director muy de nicho, pues no, terminaría eso como esos escritores hiper vanguardistas que hicieron una película donde no hay sonido, ¿no? Como esta que de la niña que está con el huevo y se queda mirando el huevo, y dices, ¿qué rayos está pasando? También es Eh, Mamoru, sí. sí, también También es Mamoru, amor, sí. ya, entonces, ¿cuánta gente ha visto esa película y ha dicho, oh Dios mío, Tenshi ¿cuál es el no, significado? Tenshi no Tamago. Tenshi Tamago, ¿no? Entonces terminas ahí como reconfundido, dices, seguro que hay un significado simbólico detrás, pero por un lado, eso va a terminar teniendo un juego que tenga que ver. Las películas de Satoshi Kon se disfrutan, si independientemente estés entendiendo de lo que está pasando, se disfruta de una manera, y claro, lo complejo es hacer eso, porque siempre pasa mucho esto que dice, "Ah, es que hay que ser director de culto, hay que ser director de masas". No, 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 se pueden hacer las dos cosas, puede ser una obra para masas, pero que tenga un valor agregado particular, que lo vuelva consumible para cualquier público. Y creo que eso es lo que hace que Satoshi Kon haya sido y será siempre un gran director de Japón, o sea, y creo que del mundo. Debería cualquiera que le guste la animación darse un tiempo para ver sus películas. Son pocas, así que tampoco hay mucha, mucha queja. Bueno, qué tristeza que haya pocas. Pero bueno, De hecho, creo que puso la valla alta para muchos directores de animación japoneses, ¿no? Y al menos eso hizo de que en Occidente le tomaran más respeto al cine de animación japonés, ¿no? No estoy diciendo que no lo tuviera, por si acaso, con Akira claramente Occidente y Japón como que, Occidente y Estados Unidos, mejor dicho, cuando vieron Akira sus cabezas explotaron, ¿no? Como que dijeron, ¿qué es esto, no? Ya, a eso súmale Satoshi Kon, ¿no? O sea, claramente era una gran competencia la que tenían que superar, ¿no? El cine occidental, sobre todo el cine occidental de animación, que por suerte cubre un nicho que por muchos años estuvo olvidado, ¿no? Que era la animación para adultos. Porque, bueno, acordémonos que Estados Unidos es el rey prácticamente en el cine de animación, pero infantil, para niños. Yo creo que puso la valla bien alta. Entonces, entonces vamos a sí, ya son las 8:05 y muchas gracias a nuestros amigos de Tenji por el conversatorio de Satoshi Kon. Muchas gracias, Giancarlos, Alessandra y Oscar. También lamentamos informarles que no vamos a contar con un espacio musical por parte de Revolution Time, ya que han tenido un percance muy grave, lo cual los va a impedir participar en el evento de hoy. Esperemos que se encuentren bien él y su equipo. Eso sería todo. Muchas gracias, chicos, por la participación. Tenemos también otro conversatorio, ¿no? De Makoto Shinkai, que ya... Sí, Ujú, tenemos ese conversatorio el sábado 3 de julio. Ahí van a ujú. estar presentes dos compañeras de Tenjin y también Diego, si no me equivoco, ¿no? Ok. Del grupo Gato. Muchas gracias, chicos. Entonces nos despedimos. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Aucato, por la oportunidad y ya nos estamos viendo. Ujú. Ya nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao. muchas gracias. Chao, gracias.